I think we had some questions left. Teníamos algunas preguntas pendientes. Cuando has hablado de que si en algún aspecto de la persona no se había despertado, digamos, la interacción con otra persona hacía que pudiera, desarrollarse esa faceta. Que me parece a mí que imposible que una persona no se ocupe del aspecto espiritual. ¿Qué te parece, perdón, imposible? ¿No os parece que puede ser por real eso, de verdad? She thinks it's not possible for a person not to Be aware or not to take care of the spiritual aspect of his or her life. She doesn't understand. How is that possible? Why you say this? ¿No? ¿Por qué lo dices? Because it's impossible to grow up without engaging somehow with this aspect. Definitely, it looks like that everyone has it. So in this sense, it's true that everyone has it. Yo creo que todo el mundo posee este aspecto. The fact that one might be not aware to have it, and not only not aware to reject it completely. Pero puede que alguien no sea consciente de que posee esta faceta, no solo eso, sino que incluso trate de rechazarla completamente. And this is it is evident. Dice que yo creo que esto es evidente, que se dan casos de personas que lo rechazan. They flee from. Yeah, but they flee, of course, but they reject it. They suppress it. Sí, lo suprimen o lo reprimen, lo rechazan. Not only to oneself, sometimes to others also. Y no solo hacia sí mismas, también lo rechazan en los demás. It happens. Sí, sucede, ha sucedido, quiero decir, personas que funcionan de esa manera. She said, I don't know many people who has this, who rejects this aspect. Yeah, I know this. Yeah. Bueno, yo sí conozco a más casos. Creo que la gran mayoría de esta sociedad materialista capitalista rechaza la espiritualidad, es como algo mal visto. O sea, aunque se la niegan, puede que tenga una parte de reflexión, pero la niegan porque lo material, la economía, lo tangible, lo palpable es lo que importa, lo demás no importa. Entonces, el problema de esta sociedad es uno de esos, que se rechaza esa parte espiritual, la hemos dejado un poco de lado. Todos, yo me considero que mi parte espiritual también la he dejado un poco de lado, estoy recuperándola y acercándome a ella, pero sí que es cierto que hasta yo mismo la he dejado un poco de lado. To some extent, I agree. Yeah. But also, for example, there are some countries, like some communist countries before, were completely not allowed. Claro, pensemos en países comunistas, por ejemplo, que en el pasado simplemente este aspecto estaba prohibido, no era permitido que se manifestase de ninguna manera, claro, en la sociedad. ¿Alguna cuestión más? Sí. La verdad no es mucho en relación a lo que he explicado esta mañana, pero por si acaso me vuelvo antes, quería saber esto. Nunca se sabe, está toda la vuelta de cosas. A ver, lo voy a abreviar lo máximo posible. Es por si yo o algún ser querido en algún momento nos viéramos en esa situación de los cuidados paliativos, porque la muerte, pues supongo que los cuidados paliativos son sobre todo cuando hay una enfermedad larga o una enfermedad, porque si es repentina, evidentemente esto ya no aplica. Pero en el caso ese, escuché de un gran Geshe, esto bajo mi óptica, que es más una óptica más budista, que a veces era bueno incluso experimentar el dolor físico para poder purificar el karma, y que eso podría ser muy, muy positivo
aguantar ese dolor para purificar ese karma negativo que queda pendiente. Entonces, en colación a lo de los cuidados paliativos, quería saber si alguno de los fármacos que se administra, si hubiera un grado de dolor muy grande, si alguno de esos fármacos inhibe o reduce o cambia de alguna manera nuestro nivel de conciencia. Esa es mi pregunta. Fármacos destinados, no fármacos que tengan que ver con la sedación, sino con los cuidados paliativos. Sino con el tratamiento del dolor. El antes, en el proceso de la muerte para paliar el dolor. Y si esos fármacos tienen un efecto sobre nuestra conciencia. Y el de la sedación, si puede comentar brevemente, porque tampoco sé, he oído siempre sedación, pero tampoco sé eso exactamente lo que es. So, the first was about if suffering is good, useful person suffering. No, she So I can speak about the experience that I observed with people. Okay. Bien, solo puedo hablar desde mi experiencia, lo que he observado en otras personas. So the painkiller, there are very strong painkiller like morphine. Bien, con calmantes o con sustancias que están destinadas a calmar, a acabar con el dolor, hay algunas muy fuertes, como la morfina, por ejemplo. If the dosage is the right one, the morphine is going to neutralize also the morphine. So then the person can stay without pain and clear. Si, por ejemplo, en el caso de la morfina, si la dosis administrada es la correcta, la cantidad de dolor que la morfina afecta o neutraliza, es la palabra, neutraliza, es la misma que la cantidad de morfina que el dolor neutraliza. Se neutralizan mutuamente, es decir, esa cantidad de dolor desaparecería, pero ese efecto en la conciencia de la morfina también desaparece porque está neutralizada por el dolor, porque hay una dosis correcta. No sé si está claro. And this is also something very special. The morphine is a very good medicament. La morfina es un medicamento muy bueno. And there is no limit. It's one of the few medicines that doesn't have limits to apply it.
can go up without limit. And few medicine have these characteristics. Y es una de las pocas medicinas o medicamentos que no tienen límites en cuanto a la dosis a administrar. Puede continuar, la dosis puede ir increciendo. So if it is the right dose, if it is the right dosage, and this is what make a difference between a good palliative doctor or a good palliative nurse, that they can be careful with that. Y establecer la dosis correcta, por ejemplo, es lo que marcaría la diferencia entre un doctor o una doctora bueno o un enfermero, una enfermera bueno en cuanto a cuidados paliativos, ¿no? Un profesional realmente capaz. So I agree that maybe a little bit. Sometimes people are very free from pain thanks to the painkiller, and it is true they can also get a little bit relaxed. It is true. En ocasiones las personas pueden liberarse bastante por completo de cualquier dolor gracias a estos calmantes, pero también es cierto que en ocasiones su consciencia está un poco afectada por esto. So they're a little bit relaxed. Como que están un poco especialmente relajadas, ¿no? A partir de la administración del medicamento. Maybe it is true like this this teacher was telling to you, that it could be useful to have a little bit of pain to wake up your awareness. Might be true. Así es que tal vez, un poco en relación a lo que este lama te comentó, podría estar bien mantener un poquito de dolor para mantener la consciencia, para que no se duerman, ¿no? Para que estén despiertas. Tal vez eso sería una posibilidad. Yeah, but one has to be also to know that pain can take very much attention and energy. Pero también hay que ser conscientes de que el dolor puede atraer la mayor parte de nuestra atención y de nuestra energía. The pain absorbs very much energy. El dolor absorbe mucha energía. So one has to be also able to use pain in like any unpleasant situation. Also, pain might be used, but as a pain, we see it can be transformed. Y hay que tener en cuenta también que la persona debe ser capaz de utilizar el dolor, igual que cualquier otra situación desagradable en la vida, de forma positiva. Debe ser capaz de transformarlo. Y para eso hace falta un cierto entrenamiento. Hay que entrenarse, hay que prepararse un poco, ¿no? So before and then when the situation happens, one is learned. Trained how to do it, it can be done. Claro, si te preparas antes para ser capaz de transformar ese dolor, en el momento en el que llegue podrás tener recursos para hacerlo, pero de otra forma será difícil. But with the patient that I take care, and when I see that they have pain, I offer them something I ask them if they need and if they want something to cover the pain. Pero en el caso, las personas que yo trato, mis pacientes, si tienen dolor, yo les pregunto y les ofrezco la posibilidad de que se les administre algo para cubrir, reducir, ¿no?, ese dolor. Sometimes it is also said that sometimes people need to feel a little bit of pain. En ocasiones es cierto que hay personas que pueden necesitar sentir un poco de dolor. Because it gives a sense of a clear perception of themselves. Porque les ayuda a tener una percepción más clara de sí mismas. So they might need that. Puede que lo necesiten. So they want that. Y por tanto lo quieren, te lo piden. So and then it should also be respected. Y eso también debe ser respetado. Moment. Yes. Okay. So, but it's good to know that there are a lot of taboos around the use of morphine. Es bueno saber, hay muchos tabús en torno al uso de morfina.
So there is a very often negative, too negative opinion about it. Y a menudo circulan opiniones demasiado negativas respecto a esta sustancia. So it can be a very useful and a very good medicine. Puede ser una medicina muy útil y muy buena. And some people can have much profit from it. It gives much space, also much opportunity to dedicate to other things. Claro, y gracias a esto la persona tiene la posibilidad del espacio de poder dedicarse, enfocarse en otras cosas, ¿no? No es solo el dolor. Because if it is a pain, it becomes too much, it absorbs all the attention. Si el dolor es excesivo, absorbe toda la atención. You can remember when you have toothache. Si podéis recordar cuando habéis tenido dolor de muelas. Es un paso más allá. And what happened with the sedation? The sedation is a delicate point. Es un punto delicado este. So we don't use it very much. No lo utilizamos mucho, la sedación. Because it looks like also that to the unconscious, the person are sedated to a conscious level, but underneath that, still they perceive. De todas formas, consideramos que la persona está sedada a un nivel consciente, pero a un nivel subconsciente todavía perciben cosas. So it is there are some aspects that are not yet quite clear about. Hay algunos aspectos en torno a la sedación que no están todavía claros. So in the question was what about the sedation? It was the How same. much clarity you can give? In which way sedation affects consciousness? If you are, there are different levels of it. Hay diferentes niveles. So you can have a more. Sometimes we use it just to relax the anxiety. En ocasiones utilizamos la sedación solo para relajar o para reducir los niveles de ansiedad. So it is not a complete sedation, but a little bit it bring down the level of alertness. Esto no sería una sedación completa, esto se utiliza solo para reducir un poco, para apaciguar estos niveles de ansiedad o de alerta excesiva. And then people can still be active, but a little bit also more relaxed. Sí, la persona puede estar todavía activa, pero está más relajada. So what we use is a medicine. The medicine that is a sedative. Utilizamos una medicina sedativa, sedantes. So they can. Se adelanta. It makes quicker the death process. Not directly. No directamente. We said yesterday, it relaxes a little bit, and in the process of relaxation, it might a little bit not to work against that. Directamente no la afecta. Lo que ocurre, como comentábamos ayer, es que si la persona se relaja, puede que deje de luchar contra la muerte y simplemente la muerte llegue. Not that it make it quicker, Pero no hace el proceso más, no lo acelera, solo reduce un poco las defensas. It's different. Es diferente. Hay una frase en célebre que lo doy perfecta. Dice, cuando el zapato es incómodo, te olvidas de ti. Y el dolor ayuda a olvidarse. You see that is saying that when your shoes are too comfortable, you forget about your feet. Yes. So it's good to have good shoes.
Sí, por favor. Sí, yo es que tengo una experiencia y es que aquí en algunos casos, aunque el paciente no quiera, si está en una oncología terminal, necesita la sedación las últimas horas. ¿Es normal en trabajo? Que 12 horas antes lo 12 quitaron. hours before Porque what Claro, it is done systematically. sí, él ese día estaba ya terminado, pero él no quería morir y hasta ese día tomó un zumo de proteína. Porque él sabía que iba a morir, pero no quería. Porque él lo tenía aquí enganchado porque tenía una hija de pocos meses. Entonces él no quería, ella estaba bien, pero no tenía dolor. Y el médico dijo a mi familia que era lo mejor porque si no, él tenía linfoma y tenía los pulmones muy mal. Dijeron que igual moría ahogado. Puede ser o... Tell me a very specific case. This. A patient has a right to refuse a medicine. Claro. Dice que en términos generales un paciente, en este caso, siempre tiene el derecho de rechazar una medicación. It is strange that the doctor do it. Es extraño, me parece extraño que el doctor lo hiciera. But and generally, if it is because of the pain, it is more effective a painkiller than a sedation. En términos generales, si el problema es o si se elige ese tratamiento debido al dolor que está sufriendo esa persona, es más efectivo usar un calmante que trate solo el dolor que una sedación. Because the sedation could, this was the point, the sedation can, to a conscious level, calm you down, but more deeply, don't, because it's not a painkiller. Claro, porque la sedación a un nivel consciente te seda, te anula, pero no es un calmante del dolor. La sedación no acaba con el dolor físico, te hace no consciente a nivel más superficial, pero a nivel inconsciente sigues percibiendo cosas. It could be that the person doesn't doesn't react because it is sedated, but to a more deeper level, still feel pain. Puede ser que la persona sedada no manifieste muestras de dolor porque a nivel consciente no puede, pero que a nivel inconsciente siga sintiendo algún dolor. She says, so this is completely useless. I wouldn't have done that. So our team, we wouldn't have done a sedation for hypothetical pain, for an hypothetical pain that was not yet obvious. Yeah.
Dice, bueno, en mi hospice, el equipo, no habríamos tomado esa decisión, no hubiéramos utilizado una sedación para evitar un hipotético dolor que todavía, un problema de dolor físico que todavía no ha llegado. And then also on the top that the person didn't want it. Y además la persona no lo quería, ¿no? Cuando se lo dieron, no. A lo mejor si después hubiera tenido mucho dolor, pero por lo que me estás diciendo tú es para transmitir a la familia, no es para atender al enfermo. Maybe, yeah. Often it is that yes, it is because of the family, or it is because of the doctor themselves or the nurses that they feel uncomfortable. Dice que en ocasiones se administra un tratamiento así o para confortar a la familia o porque el personal o para confortar al personal médico o sanitario. Porque él estaba como si estuviera dormido, no se podía mover ni nada, solo pues con las constantes que salían en la pantalla. Y yo sí que le dije, estaba ya muchas horas, dije, vete tranquilo, no te preocupes de la niña, que hay gente aquí que se puede encargar, que nuestro padre se va a encargar. Y entonces le cayeron 2 lágrimas. ¿Tú le dijiste eso cuando él ya estaba dormido? Sí, vete tranquilo, que se van a encargar de la niña, que nuestro padre no la va a dejar sufrir, y nadie. Y le cayeron 2 lágrimas. I would say that. Sí, yo diría que sí. Something similar it happened to me when there was one patient. Also, she was also with lungs problem, and she was. I had the feeling that she was not comfortable. She was not. She was not really aware. No? Me ocurrió algo similar con una paciente que también tenía un problema muy serio de pulmón y yo sentía que ella no estaba bien. Ella no estaba consciente del todo, pero yo sentía que de alguna forma ella estaba muy incómoda, ¿no? So I was not sure about that. No estaba seguro. Because I knew that if I would have given her something, I could have a little bit accelerated the process in the sense that then she would have relaxed and then probably also die. Pero claro, yo sabía que si le daba algún medicamento extra podría a lo mejor acelerar ese proceso y ella hubiese muerto más pronto. But I was not sure about that. Pero yo no sabía si eso era correcto o no. And then I asked her. Y luego le pregunté. So it came. Really, I just asked her. I said, "Do you need something? Do you need something?" And then she said, she really gave the sign. 9. Y yo le pregunté, ¿necesitas algo? Y ella me hizo así como, no. And then I asked her, so again I asked him, "It is okay like that?" Y le pregunté, ¿está bien así? And then she said, "Yeah." Me dijo, She was sí, really sí. very clear feel like it's okay. Y como que sentí muy claro, ¿no? Que ella estaba diciendo, sí, está bien. Y en estos casos es bueno cogerles de la mano, ellos lo notan. I could imagine, yes. Yeah. Supongo que sí. It looks like there are other levels of sensitiveness. Yo creo que hay otros niveles de percepción, ¿no? de sensaciones aquí. It's also good. It is not. It seems also sometimes that they hear more than what we think. En ocasiones parece que
que las personas en esta situación escuchan, son capaces de oír más de lo que pensamos. And this is also this advice to be very careful what it is said, how one speaks near people also in coma. Por eso se dice que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y la forma en la que se habla cuando estamos cerca de una persona sedada o incluso de alguien en coma. Because also it happened that people came back from a coma and they reported that they had heard. Porque ha ocurrido que personas que han regresado del coma y han recordado lo que han oído durante ese estado. So now let's start. Bien. A new tema. Vamos a empezar un tema nuevo. So we are going to work to see the experience of Cristina Longuega. Cristina. Longuega, I read the name there. Muy bien. Vamos a sacar ahora a colación la experiencia de Cristina Longuera. Longuega, she's Longuega. an American woman. Una mujer americana That she founded many groups in America, hospice groups. Ella fue la fundadora de muchos grupos de hospice en América. She's a teacher of mine. She's one hospice teacher of mine. Ella es una de mis maestras o de mis profesoras de hospice. So I some different courses with her, very useful. Y he hecho algunos cursos con ella muy útiles y She muy wrote a interesantes. very nice book, very good book. She is also in Spain. Ella escribió un libro muy bueno que también está en español. Para morir en paz. Para morir en paz se llama. I write the name. Luego escribiré el nombre. And so she had also much experience with which was assisting, accompanying people that 16 years? many years. Ella tiene mucha experiencia, muchos años de experiencia acompañando a gente que estaba muriendo. And she described she described 4 points for activities, for goals that are necessary for the dying people as well for the living people. 4 activities. For yes, 4 activities that are important for the dying people as well for the living Muy bien. people. Ella describe o establece 4 actividades o acciones que son importantes tanto para las personas que están en el proceso de morir como las personas que están sanas o el público en general. So again, there is not a big difference. ¿No? De nuevo encontramos que no hay una gran diferencia entre ambos casos. So the first one, we go, it is about the suffering, the experience of suffering. La primera de ellas sería la experiencia del sufrimiento. So the way we relate with the experience of suffering. La forma en la que nos relacionamos con esa experiencia de sufrimiento. And she pointed out that suffering it is something that we have to understand. Y ella señala que el sufrimiento es algo que tenemos que comprender, Then to accept it. después aceptar, And this allows the process, the experience of suffering to be transformed. y esto permite que la experiencia de sufrimiento sea transformada. So this point is probably the most important of all the 4. Este es probablemente el punto más importante de los 4. And it is the first because it is a base for the other. Y se enlista como el primero porque es la base que establece luego los otros 3. We said also yesterday, generally, like death is a form of suffering. It makes you fear. Comentamos ayer, ¿no? que la muerte es muy probable que comporte sufrimiento y que eso nos asusta. And then we don't look at it. Y por tanto no miramos, ¿no? Because as each form of suffering, the human beings tend to avoid it.
not to confront with it, not to have it. Porque ante cualquier forma de sufrimiento los seres humanos tienden a evitarla, a no confrontarla, ¿no? A dejarla de lado. We like to enjoy, we like to have a pleasurable sensation, we like to be well. Claro, queremos estar bien, nos gusta disfrutar, nos gusta tener sensaciones placenteras. So all our activities in life, they are motivated to experience pleasurable things and to avoid unpleasurable things. Todas nuestras actividades en la vida están orientadas a obtener sensaciones agradables, placenteras, y a evitar sensaciones desagradables o molestas. So now we try to change this perception. Ahora estamos intentando cambiar esta percepción. So, and not to immediately and radically to avoid the confrontation with the experience of suffering, but to try to understand it, to see what is happening when you experience it. No se trata de forma radical y inmediata evitar el abandonar, el dejar el sufrimiento de lado, sino simplemente ahora intentar comprender el sufrimiento, ¿no? And then, yes, we like to again to take our magnifying glass Sí. to see exactly what is happening. Es un poco la imagen que hemos usado antes. Vamos de nuevo a sacar la lupa, ¿no? Para tratar de ver en detalle o con más profundidad este tema. Because when we start to understand better how suffering functions, we can start to accept it, so to abandon the resistance. Porque en la medida en la que empezamos a comprender mejor nuestro sufrimiento y cómo funciona, podemos ir aflojando esa resistencia que tenemos contra el sufrimiento. And this is what is a process of transformation can happen. Y ahí es donde este proceso de transformación puede darse. Good. When we start to see what we call it suffering, we start to see also that there are two different aspects. There are some sufferings that are inevitable and some that are well evitable. Cuando empezamos a observar lo que llamamos sufrimiento, nos damos cuenta de que tiene diferentes aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es que hay sufrimiento inevitable, pero hay también otro sufrimiento que podemos evitar. So there are it is inevitable, for example, having to confront with our getting older. Es inevitable enfrentarse al hecho de que estamos envejeciendo. Sickness is inevitable. La enfermedad es inevitable. Sometimes we have to renounce some project, some aspiration. This is also inevitable. A veces es inevitable tener que renunciar a algún proyecto o alguna aspiración que tenemos. To separate from people that we love is also inevitable. Separarnos de gente que amamos también es inevitable en ocasiones. But there are also some suffering that are really evitable. So there are kind of pain or suffering that we also create by ourselves. Pero también hay una serie de dolores o de sufrimiento que son evitables, que en realidad estamos creando nosotros. For example, some symptoms that we have, becoming old, becoming sick, can, especially nowadays, are evitable. Should be evitable. Por ejemplo, especialmente hoy en día, algunos de los síntomas del envejecimiento o algunos de los síntomas de la enfermedad pueden evitarse. Sometimes relatives create for us, for the dying person, for the sick people, more suffering than what is necessary. They had suffering that is evitable. En ocasiones, las familias de las personas que están muriendo crean más sufrimiento para esas personas del que evitan. En este caso, eso sería también un sufrimiento
evitable. Sometimes, just because we don't know that we could have some support from the community, from the health insurance, that there are some support that one might receive. One experiment unnecessarily uncomfortable. En ocasiones, una persona puede experimentar situaciones incómodas, desagradables, porque no es consciente de recursos a los que tiene acceso, a lo mejor en la comunidad, en la seguridad social, en seguros, etc. Recursos disponibles para ella de los que ella no hace uso porque no sabe. And now again to the experience of suffering, I think it's very useful to see, let's have a look the way in another model, the way the Buddha was describing this. Ahora, siguiendo con esta temática y desde otra perspectiva, desde otro modelo, vamos a hablar un poco de cómo Buda describió el sufrimiento. So Buddha was a person that through a process of inner development, developed his full human potential. Buda fue una persona que, a través de su proceso de desarrollo interior, llegó a desarrollar por completo el potencial, su potencial como persona, como ser humano. And this is what the word Buddha means. Y eso es lo que significa la palabra Buda. So it is someone that's completely developed his human potential. Significa alguien que ha desarrollado completamente su potencial humano. So when this person reached 2,500 years ago this state, he was asked, people noticing that he was going through a transformation. Cuando esta persona consiguió este nivel de realización o de desarrollo hace 2500 años, la gente que se dio cuenta de que algo había cambiado en él le preguntaba, ¿no? So what's happened with you? We would like to become like you. Claro, le preguntaba, ¿qué ha pasado contigo? Nosotros también queremos que nos pase lo mismo, ¿no? So the first teaching, the first explanation that he gave to the people that asked him was the topic of suffering. Y lo primero que Buda enseñó cuando, después de iluminarse, la gente le hacía estas preguntas, de lo primero de que habló Buda fue del sufrimiento. And then he explained the qualities of the suffering. And then the first one, he said, the suffering has to be known, has to be understood. Y cuando habló del sufrimiento explicó las características o las cualidades del sufrimiento, y además dijo que lo primero respecto al sufrimiento es que el sufrimiento debe ser conocido, debemos comprender el sufrimiento. In the sense, we shouldn't look away from it. We should look at it. We should understand and know it. En el sentido de que no deberíamos mirar a otra parte, deberíamos observar el sufrimiento y tratar de entender, de comprenderlo. It is like to say, when we say we have to look at our difficulty, we shouldn't escape our difficulties, we should affront them. Es como cuando dices, no debes evitar tus problemas, tienes que afrontarlos, tienes que mirarles, ¿no? Observarlos y afrontarlos. So just to look away from our problems is not a useful, effective way to deal with them. Porque mirar hacia otro lado no es una manera efectiva de tratar con nuestros problemas. Because when you really start to understand how the suffering function, you start to see the cause of it. Porque cuando comienzas a entender cómo funciona el sufrimiento, también eres capaz de ver dónde está la causa de ese sufrimiento. Then you can apply a method to abandon the causes. Luego, en consonancia con esto, puedes aplicar un método para eliminar esa causa. And when you eliminate through the method the cause, you get also free from the suffering. Y cuando a través de un método eliminas la causa,
te ves libre, por tanto, del sufrimiento. So this is a dynamic of causes and effects. Esta es la dinámica de causas y efectos. So in the process to understand the suffering, En el proceso para entender el sufrimiento, we can notice there are 4 characteristics. podemos notar que hay 4 características. So again, we are trying to look at it precisely. The first is this, of course, suffering, it's really pain. Observándolo de cerca, estas 4 características. La primera sería que, sí, desde luego, el sufrimiento es dolor. Not only that, if we look carefully, many experiences that we call it pleasure, we call it, we are looking for them, we wish for them, they have, if we look at them properly, they also some oft hide an aspect of suffering. Y más aún, si observamos con el detenimiento y la precisión necesarias, nos damos cuenta de que incluso experiencias que tenemos que consideramos placenteras esconden de manera más o menos velada algún tipo de sufrimiento. So now we could make an exercise, but I think we do the exercise inside. So just try to reflect, connect with your own experience, with your life experience. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora a nivel interior de cada quien, ¿no? Trata de conectar con una experiencia tuya, propia, interna. How often we had experiences that we call it suffering, difficult experiences, that actually afterwards they reveal themselves to be very useful. Trata de rememorar alguna experiencia que hayas tenido que habitualmente consideras o tildas de sufrimiento, pero que después, una vez pasado, se haya revelado, haya mostrado ser beneficiosa para ti. Yo creo que todo el mundo tiene alguna experiencia así. Something that at the beginning was, oh no, this happened, we were very disappointed. Algo que al comienzo, ¿no? Cuando sucedió, tú pensabas, "Puf, esto es horrible, menuda desilusión lo que ha pasado." And then, with the time, because of this difficult, unpleasant, suffering experience, it brought something to you. Pero después, con el tiempo, gracias a esta experiencia dolorosa, incómoda, difícil, gracias a esa experiencia obtuviste algo bueno, ¿no? Who doesn't have this? Who has not had not such an experience? ¿Quién no ha tenido en alguna ocasión una experiencia de este tipo? No one. Everybody. Nadie. O sea, todo el mundo hemos tenido alguna experiencia similar. Now again, connect with your life, with your experience. Y ahora, de nuevo, intenta conectarlo con tu vida real. And remember a situation that you had, something that at the beginning was making you very happy, making you very, very joyful, very, oh, this is happening, but afterwards, after some time, this revealed something very negative. Y ahora trata de traer a colación alguna experiencia que inicialmente tú considerases como algo muy positivo, muy bueno, muy agradable, pero que después se demostró ser algo que te perjudicó, pasado el tiempo. So bring in your memory, remember the situation.
Y creo que también todo el mundo tiene una experiencia así. Who has never had such an experience? ¿Quién no ha tenido jamás una experiencia de ese tipo? Ella. Yeah. You never had something that was at the beginning looking beautiful, making you happy, but then with the time it revealed that was not so good. ¿Nunca te ha pasado tener alguna experiencia de algo que inicialmente parecía como muy bueno, pero que al final fue decepcionante, no fue tan bueno como parecía, te ocasionó algún problema? No? Okay. Muy bien. So this shows, but generally it is very possible. Pero bueno, en general es algo muy posible, ¿no? Que puede pasar, es habitual. It happens relatively often. Y ocurre relativamente a menudo. And this shows a characteristic of this experience of suffering. So it indicates that suffering is much more than just the experience that what we call it unpleasurable. Not wishing for it. Esto lo que nos muestra es que el sufrimiento es más que la experiencia en sí que calificamos de agradable o desagradable. This was one point. Esto es un punto, o el primero de los 4 puntos que estamos listando ahora. No, the experience of suffering also, it is very important. It is impermanent. Además, this is the second one. El segundo punto sería que además la experiencia de sufrimiento es en sí misma muy impermanente. It's very impermanent. Doesn't take only things away. It brings also. Impermanente significa no solo que quita cosas, sino que también las trae. Es decir, puede que sea impermanente no solo en el sentido de que va a ir a menos, sino que también puede ir a más. So, what do we call it? We don't need to grasp to something that we think unpleasurable, suffering, not to make it like something permanent. Esto significa que no hay necesidad de aferrarse a algo que sentimos como desagradable y tratar, porque lo estamos haciendo permanente. This is what happened. We have a Toothache. There is a unconscious part of us that thinks this will last forever. Eso pasa, por ejemplo, con el dolor de muelas. Hay una parte inconsciente nuestra que considera que ese dolor va a durar para siempre. Or we feel a little bit kind of depressed or sad. O si nos sentimos, un poco depres, tristes, So bajos. this is my topic. When I feel a little bit depressed, I have the fear that it will last forever. Eso es lo que me pasa a mí. Cuando me siento un poco deprimido, tengo la sensación de que me va a durar para siempre. So this is this is a perception. Sí, esta es mi percepción. Then suddenly something happens. Y luego algo pasa y cambia, ¿no? So the sun is shining again. Ya, y el sol brilla de nuevo. So there is the way we perceive things. We tend to perceive things as permanent. Esto tiene que ver con que el modo en el que percibimos las cosas es como si fueran permanentes. And this is what also charge the experience of the difficult experience of much fear. Y esto es el motivo por el que cargamos una experiencia desagradable con miedo. Se carga esa experiencia. On top of that, Y además, third point, la tercera característica, and this it connects also what we said before. There are pleasurable experiences that reveal to be dangerous or to be damage, and
unpleasurable, that were very helpful, that brought us something. Esta tercera característica de nuevo hace referencia al hecho de que hay situaciones que calificamos de desagradables que nos pueden beneficiar, nos pueden aportar algo positivo, igual que hay situaciones que consideramos o experiencias que consideramos agradables y que en realidad nos perjudican. This shows that the quality of suffering is not something that is really there in the experience. This is a very important point. Y a esto se refiere ahora la tercera característica. Esto lo que muestra es que el sufrimiento no radica en una condición externa de lo que nos esté ocurriendo, sino en nosotros. So it is we that perceive that experience as a really suffering experience. Se trata de que nosotros o nosotras percibimos esa determinada experiencia como una experiencia de sufrimiento. And this, it is when we allow an experience of suffering that is understood and accepted can be transformed. Y aquí es cuando una experiencia de sufrimiento que es comprendida y aceptada puede transformarse. Transformed in something that has enhanced our level of understanding, deep understanding of wisdom and compassion. Que puede transformarse en algo que nos ayuda a profundizar nuestro nivel de sabiduría y de compasión. So the way, for example, we become able to understand the inevitability of death. Por ejemplo, la forma en la que somos capaces de entender la inevitabilidad de la muerte And to be able to accept it, y ser capaces de aceptarlo, we can start also to transform this experience that normally could make us feel fear and the wish to not to confront with it. Con esta aceptación es entonces cuando podemos empezar a transformar una situación que tal vez antes nos causaba mucho miedo. And so to look at it in a different way. Es decir, miramos desde otro punto de vista. And then so bringing this phenomena, this reality near to us can enrich our life. De modo que traer o atraer hacia nosotros este fenómeno o esta realidad de la inevitabilidad de la muerte puede enriquecernos. So it can transform the way the direction we give to our life. Puede transformar la dirección que le estamos dando a nuestra vida. How do you feel about? Ya, ¿qué tal? ¿Cómo os sentís con esto? You follow. ¿Seguís un poco el hilo del razonamiento? ¿Sí? Pregunta. Sí. Pequeña experiencia de muchos años, estuve trabajando en una residencia, vi la vida y la muerte. Porque la vida y la muerte es muy como él, es la gente. Y aparte, físicamente, en la vida, cuando tenemos un problema que nos accidentamos, que nos hacemos daño, yo estuve muchos años sin andar, luego andé. Y de esta experiencia aprendí que no se termina ahí, que somos más de lo que podemos hacer. Por eso estoy escuchando y me identifico con él. Y doy las gracias por lo que he oído. Yes. And this is
enriching experience. Y esta puede ser una experiencia enriquecedora. So the experience actually, and this is not that I say, many people say, the experience of having to learn to deal with difficulties, with many challenges, with many problems. It is what helps to develop ourselves, our personality. Y bueno, esto es algo que no solo digo yo, lo dice mucha gente, que el haberse visto obligadas a enfrentar dificultades, retos, problemas, es precisamente lo que les ha permitido crecer como personas. Es que realmente los médicos y todo el mundo decía que yo no caminaría. Y cuando caminé, me tocaba, venían a buscarme. Yo dije que al de arriba, la ciencia. Y luego, porque yo siempre he querido mucho la filosofía budista, alguien me había echado la mano para poder andar. Y además dice que la fe puede ayudar, puede hacer muchas cosas. So it también, came over resources that we don't know to have. Yeah. Y que, bueno, en ocasiones movilizamos recursos de los que no somos ni conscientes que tenemos, ¿no? There is one, so there are many stories about how the experience of suffering, difficult experiences, through having confronted them, accepted them, they can show something else, they can enrich us of understanding, of qualities. Hay muchas historias, ¿no?, que ejemplifican cómo situaciones muy difíciles, cómo las personas han sido capaces de comprenderlas, de aceptarlas, de afrontarlas, y que gracias a eso se han enriquecido, han mejorado sus cualidades, han crecido, ¿no? There was one very strong. It is when the American entered in I think it was Auschwitz, in the concentration camp in Poland. Cuando una historia de estas muy fuerte fue cuando los aliados americanos entraron en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia. The Jewish people in the camp, they used like prisoners often do, they were write on the walls. Los presos y las presas judías que estaban allí, como suele ocurrir en ocasiones con gente que está privada de su libertad, habían escrito cosas en los muros. So the American found on one of the walls where they were prisoners, something written, a poem. Las tropas americanas encontraron en uno de los muros donde habían escrito. And then there was some prisoner wrote that he was thanking God of this experience that he had or she had. Y no se sabe si quien escribió esto, un prisionero o una prisionera, escribió una frase en la que le daba gracias a Dios por haberle permitido tener la experiencia de pasar por un campo de concentración. Because in that experience was able to feel the presence of God near. Porque en esa experiencia fue capaz de sentir la presencia de Dios muy cerca. And he was thanking him to having put him in this experience so that he could have the experience. Y por eso le daba gracias a Dios por haberle puesto en esa situación en la que tuvo ese tipo de experiencia. So it's a way to have extreme, to have dealt with the experience and accept it, and then it can show in other aspects. Este es un ejemplo extremo de cómo una situación atroz puede ser reinterpretada, ¿no?, y puesta en un aspecto positivo. Christine Longuega also she started earth work
because she confronted herself with the death of her husband. Cristina Longuega está trabajando con gente en el proceso de la muerte porque ella misma pasó por la experiencia de perder a su marido. So she has to confront herself with the loss of her husband that left her alone with a little child. Ella tuvo que confrontar, que pasar por la experiencia de que su marido muriese y que la dejase, que se quedase sola con un nene pequeño. And so she didn't have other choice than to confront with that. Si es que no tuvo más opciones que enfrentarse a eso. And in this process of dealing with that, she developed so in a way that she understood very deep and important aspect in connection, lose someone dear. Y en este proceso por el que ella pasó, llegó a entender un aspecto fundamental que se produce cuando enfrentamos la situación de perder a alguien querido. And this developed, was transformed in such a way that she then recovered and was able to transform this loss of her husband. Ella fue capaz de transformar la pérdida de su marido de modo tal que ella misma salió reforzada o transformada. Not only that, she became able to be a very valid supporter for many other people that were in this condition. Y además, no solo ella personalmente superó la situación, sino que se hizo capaz de ayudar, de acompañar a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. And so it turned then to become very, very helpful, very good, very maybe good is not so, but very helpful in her own development, understanding her life. Si es que consiguió ser alguien muy útil y que esta experiencia fuese algo muy útil para ella misma, para su comprensión de la vida. And in the way to support others in doing this their own work and confronting their own suffering and transforming them. Y en cómo la hizo capaz de ayudar a otras personas que a su vez estaban pasando por situaciones similares y se veían confrontadas a hechos por los que ella ya había vivido. This is the point, not just to become a victim of an experience of suffering, because that is an alternative to just feel to be the victim of suffering. De esta forma una no se convierte en mera víctima de la situación que padece, que es otra alternativa. Una alternativa es simplemente asumir el papel de víctima de la situación que sufres. But through the process of understanding is important, of confronting and understanding, because this allows the acceptance. El proceso de comprender, intentar entender eso que está pasando es muy importante porque en la medida en la que lo comprendas te permite aceptarlo. And this, together with acceptance, allows the process to transform it. Y esto, la comprensión y la aceptación, permite que la situación se transforme. So, coming back to our topic, the death, the process death is a big challenge, of course. Volviendo a nuestro tema, la muerte. La muerte es un gran desafío. So, but accepting to deal with that, to confront with this reality, it is a reality. Pero aceptar el enfrentarnos a esto que no es sino la realidad. So to accept that this will happen, then it starts to show other aspects. Aceptar que esto sucederá, que la muerte va a pasar, eso abre la posibilidad a desarrollar otros aspectos. So this need the
the interest, the curiosity to explore it, the courage also to explore it. Esto necesita el interés, la curiosidad y también el coraje y el valor de explorarlo. And then it shows also this other characteristic, the impermanence, the suffering, the suffering of death. Y además, esto nos muestra las otras características que el sufrimiento que asociamos a la muerte tiene. Yesterday we saw some of it. Ya hemos visto o comentado algunas. Ayer Indeed, hablamos. This experience can be transformed and becoming something that enhances the quality of our life. Y esta experiencia puede ser transformada y convertirse en algo que refuerce nuestra experiencia de la vida y la mejore. Do you agree with that? Yes. No, you Ah, bien. Ok. ¿Estáis de acuerdo con eso? Si es que no, podéis decir que no y hablamos. The suffering needs to be known. El sufrimiento debe ser conocido. And this is it is the practice of the mindfulness meditation, like we did this morning. Y la práctica que hemos hecho, por ejemplo, esta mañana de meditar, la práctica de atención plena o mindfulness, It is exactly it is a good training. It is a good approach to start this process of learning to know it. precisamente esta práctica es un buen acercamiento y un buen entrenamiento para empezar a conocer el sufrimiento. And it is good to start with small to know, to explore small level of suffering, accepting them, and to see how they can transform. Y es bueno, por ejemplo, comenzar explorando, experimentando pequeños niveles de sufrimiento que tratamos de entender, aceptar y transformar. And for example, if we, like we will do tomorrow again, if we pay attention to our body, our emotions, we will notice very, very soon the little level of something. Como volveremos a hacer mañana por la mañana, si prestas atención durante la meditación a tus sensaciones del cuerpo o tus emociones, puedes darte cuenta de que hay pequeños niveles de sufrimiento, ¿no? And then, in the meditation, you are willing to look at it. This is a practice of mindfulness. You don't avoid it. You should even not to move too quickly. Y luego en la meditación, tú tienes la voluntad, el deseo de explorarlos, ¿no? No deberías evitarlos. Esa es la práctica de la atención plena. Por eso, por ejemplo, no deberías moverte mucho o muy rápidamente en cuanto sientes una incomodidad. So if we have a little bit of pain in the knees or in the back, generally we move. We have a pain, then we move to release the pain. It's a instinct. Si tienes una cierta incomodidad, un poco de dolor en las rodillas o en la espalda, instintivamente cambias de postura, ¿no? Te mueves, tratas de aliviarlo. So when one makes this meditation seriously, like in the Vipassana courses or in Zen courses. Pero cuando alguien lleva a cabo esta práctica de forma seria, como en cursos de Vipassana o en cursos Zen, so then you should keep the position, you shouldn't move. Mantienes, cuando se hace esta práctica a ese nivel, mantienes la posición totalmente estática, no te mueves. Then uncomfortable experience, it is in the nature of our body, start to arise, and you just look at them. Y luego, sin moverte, está en la naturaleza de nuestro cuerpo el que surjan ciertas incomodidades
que tú lo que haces es observar con tu atención. So, and then you look at them, exactly, when you look at them, you accept them, you are open to the experience, don't close, you keep open to the experience. Las miras, te fijas en ellas, estás abierta a que sucedan y tienes esa experiencia. And you see, then you start to feel that we do have uncomfortable experiences, but we are not that experience. Y lo que empiezas a sentir, de lo que empiezas a darte cuenta es de que tienes experiencias desagradables, pero tú no eres eso, tú no eres esa experiencia desagradable. Esto tiene que ver con la identificación. Porque habitualmente nos identificamos con nuestro dolor o nuestros problemas. So we need to learn not to fall in this habit to identify ourselves with our problems, with our pain, with our emotions. Así es que necesitamos aprender a no identificarnos con nuestros problemas, con nuestras emociones, con nuestro dolor. So in this training, you observe, okay, you feel uncomfortable feeling in the knees, maybe they're a little bit like fire, sometimes they are very hot. En este entrenamiento, por ejemplo, puedes sentir una molestia en las rodillas, ¿no? A veces parece que te están quemando, se sienten como muy calientes, hay fuego. So in the meditation, you just observe it. You open it, you accept it, you open to it, to the experience, you observe it, and you look at it. En la meditación simplemente observas lo que está pasando, permites que pase, aceptas que tienes esa experiencia en ese momento. Generally, after few seconds, if you remain relaxed and observing, this experience just solves by itself. Habitualmente, si aceptas que esta experiencia esté ocurriendo en ese momento, después de unos segundos simplemente se disuelve o cambia. We don't need immediately to react to something that looks like unpleasant. No necesitamos reaccionar inmediatamente ante algo que parece desagradable. This is a habit that we have. Porque esto es un hábito que tenemos. Again, with emotion, sometimes we sit there like this morning. Maybe this morning we were quite balanced, but sometimes when we do this meditation, a very strong emotion might arise. Y sucede lo mismo a nivel emocional, ¿no? Tal vez esta mañana, por ejemplo, nos hemos sentado, habrá gente que haya estado en perfecto equilibrio, pero a lo mejor te has sentado y alguna emoción desagradable ha surgido, ¿no? We don't know why, but sometimes we're just there relaxing, and then maybe a feeling of anger can come up. A veces simplemente estás así, sentada, intentando relajarte y un montón de ira o de enfado surge de algún sitio. No? You have this experience. ¿No? ¿Os ha pasado alguna vez algo Sometimes parecido? because emotions are stored in the body. A veces porque las emociones están almacenadas en el cuerpo. Sometimes we block emotions in our body. A veces bloqueamos las emociones en nuestro cuerpo. And when we relax the body, Y cuando relajamos el cuerpo, the emotion that was blocked la emoción que hemos bloqueado come up again. surge de nuevo. So again, we look at it. Así es que lo que hacemos de nuevo es observar eso. We can experience to be suddenly angry, Podemos tener la experiencia de enfadarnos mucho de repente, but we are not angriness. pero no somos el enfado. So this is important. Understanding angriness is a suffering. Este es un entendimiento importante, ¿no?
La ira, el enfado, es sufrimiento. We might have an experience of being angry, but we are not angry. Y podemos tener la experiencia de sentir ira, pero no somos la ira. And then again, if we open to it, we allow this to manifest, we don't block it, we look at it. Y de nuevo, si nos abrimos y permitimos que esto simplemente se manifieste, then this experience of being angry disappears. esta experiencia de sentir ira desaparece, se disuelve. Because we are not angry. Porque no somos ira. Oh, it's the same as our thoughts. Sometimes our thoughts they fill up our head. Y sucede lo mismo con los pensamientos. En ocasiones parece que los pensamientos nos llenan por completo la cabeza. So we can sleep sometime at night because of our thoughts. Y no podemos dormir por la noche por la cabeza que está dando vueltas. We have experience with it. ¿No? Eso nos ha pasado. So again, we are not our thoughts. De nuevo, no somos los pensamientos. So we have thoughts, but we are not our thoughts. Tenemos pensamientos, pero no somos lo que estamos pensando. So if we allow, if we identify with them, they remain. Si nos identificamos con ellos, ellos permanecen, continúan. If we identify with our anger remains. Si nos identificamos con nuestra ira, la ira se sostiene. If we just observe our thoughts, si simplemente observamos los pensamientos, estos desaparecen. what we are, what is it we are, it is exactly what we were at this moment. Lo que somos en realidad es exactamente lo que hemos estado escribiendo esta mañana. So, these potentialities, this aspect of our capacity to apprehend, Estos son nuestras potencialidades, son aspectos de nuestra capacidad to apprehend and to know, para aprender y para conocer and to be relationship with ourselves, with others, with the y para relacionarnos con nosotros o nosotras, con todos los demás y con el ambiente. So, and in this process of confronting this pain, this little aspect of pain, and accepting them, we transform them in wisdom, in knowledge. Y en este proceso de observar, entender, aceptar estos pequeños sufrimientos, lo que hacemos es transformarlos en conocimiento, So we become more aware of what we more are. de forma que nos volvemos más conscientes de lo que somos. Very useful. Y esto es muy útil. And then we make a break. Una pregunta y hacemos un pequeño parón igual que esta mañana. ¿Estás diciendo que no todo sufrimiento está en el cuerpo físico? Are you saying that not all the suffering is in the body, in the physical body? Like the pain in the knees. No, but she's asking, are you saying that all the suffering is in the body? No. No, no todo el sufrimiento está en el cuerpo, en nuestra parte física. Some emotions are emotional. Like this, we have emotional Aquí, pain claro. or social pain. También hay dolor emocional, dolor social, también tenemos estas 4 facetas aquí, ¿no? Social, spiritual pain. Incluso dolor espiritual. So, like this morning, 10 minutes. Bien, vamos a parar 10 minutos y volvemos enseguida.